y el grupo de estudio Pensamiento Alemán Contemporáneo que coordina Anabela. Agustín Casanovas es maestrando en Filosofía en la Universidad Nacional de Quilmes y profesor en Filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, y se desempeña como docente en escuelas de enseñanza secundarias orientadas de la provincia de Santa Fe en materias de filosofía. Su tesis de maestría indaga parte de la obra de Walter Benjamin en torno a la tarea de la crítica y el valor cognitivo de la obra de arte a partir de la pérdida del aula. Bueno, los escuchamos. Muchas gracias a los dos. No sé quién inicia. Creo que en el programa estaba Agustín, ¿puede ser? Sí. Bueno, sí, no hay problema. Gracias por la presentación y también gracias por la oportunidad de exponer estas pequeñas ideas por este medio. Sobre lo que quería hablar es un plan de trabajo que se desprende de una tesis de maestría, bueno, la que acaban de nombrar, que presenté en la Universidad Nacional de Quilmes. La directora fue Anabela y el título fue El derrotero del arte, crítica y obra en Walter Benjamin. Lo que intenté hacer ahí fue iluminar de alguna manera el significado de aura, haciendo un recorrido sobre la crítica de arte en Benjamin, desde lo que es concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán hasta la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Y lo que propuse fue que la imagen dialéctica podía ser considerada como la figura artística que debía configurar la obra de arte cuando ésta se encuentra auténticamente politizada. Para eso me había basado en una descripción que hace Ansgar Gillag en el libro Conceptos de Walter Benjamin. Ahí Gillag indica que la imagen dialéctica es una instancia en la que teoría y praxis se pueden articular, y el lugar en donde se produciría esta articulación sería el acto de la toma de conciencia. Cuando discutimos esto con Anabela, una de las cosas que surgió fue si este tipo de referencia a la conciencia eran pertinentes, porque los procesos de conocimiento en Benjamin remitirían más a una dimensión social y colectiva. Por eso, las preguntas por las que arrancaría son si es posible hablar de toma de conciencia en Benjamin, y en el caso de que sí sea posible, ¿qué significaría? Lo que me parece es que el trasfondo de esta discusión estaría dado por distintas interpretaciones que se hacen de Marx. Por un lado, habría una lectura de la conciencia como característica del individuo, que surge de algunas lecturas que me parecen equivocadas. Por ejemplo, se usa cierta notación que Engels hace en Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 1891, para decir que un individuo tiene conciencia de clase cuando tiene conciencia de su posición de clase. El tema es que cuando vamos al texto resulta que Engels está hablando en plural de los trabajadores, así que habría muchos más indicios de que conciencia se refiere a una instancia colectiva y que Lukács, Bloch y Benjamin se estarían incorporando a esta línea de pensamiento. Para ejemplificar un poco, puedo referirme a la tesis 12 sobre el concepto de la historia, en donde Benjamin se refiere a la conciencia que tiene la clase vengadora de llevar a su fin, en nombre de las generaciones de vencidos, la obra de liberación, y a la tesis 15, en donde aparece la conciencia revolucionaria como propia de la clase revolucionaria en el instante de su praxis. Me quedaría por resaltar la distinción entre conciencia de clase y conciencia revolucionaria. Esto vendría en relación a que el materialismo histórico tuvo relativo éxito en alcanzar la conciencia de clase, al mismo tiempo que tuvo muchísimas dificultades para lograr o mantener la conciencia revolucionaria. La propuesta de la imagen dialéctica vendría a promover esta última, ¿no? La conciencia revolucionaria. Volviendo a lo que señala Gillag, la articulación entre teoría y praxis en la toma de conciencia a partir de la imagen dialéctica se produciría porque el tiempo que es negado por la imagen se convierte en el impulso dialéctico que integraría la vida en la percepción de la actualidad política. La toma de conciencia misma vendría a ser el tiempo ahora mesiánico que, secularizado y colectivizado, significa la acción revolucionaria.
desde la cual podía iniciar una praxis constitutiva de la realidad humana y libre de las cosificaciones capitalistas. Algo parecido aparece en Susan Buck-Morss, que insiste en que hay que distinguir entre el presente empírico, que se refiere al estado de las cosas, y el presente como el tiempo ahora, como el momento de constante posibilidad revolucionaria. Para ella también la imagen, construida como reunión de testimonios visuales del pasado en torno al presente, que otorga la perspectiva correcta para la reconstrucción de aquel pasado, puede relacionarse con el deseo colectivo de felicidad y motivar a la acción revolucionaria. O sea, generar esta conciencia revolucionaria. La contrapartida de esto, que Benjamin explicita en Calle de Sentido Único, en la imagen Antigüedades, es que sin imágenes no hay representación completa de aquel deseo de felicidad, ¿no? Hay algunos temas que quería puntualizar porque me quedan pendientes. El primero sería indagar si Benjamin aborda las dificultades que surgen de no postular una dialéctica entre conciencia colectiva y conciencia individual. Ver cómo lo hace y si intenta darle alguna solución. Y por otro, pensar si no es más claro postular directamente al despertar como concepto, en lugar de la toma de conciencia, como la instancia en donde la imagen dialéctica articula teoría y praxis. En Calle de Sentido Único, hay una modificación del concepto de obra de arte que me parece que se suele pasar por alto y que se confirma con algunos fragmentos dedicados a la crítica entre 1929 y 1931. Hasta Calle de Sentido Único podía señalarse que la obra de arte constituía una unidad sobre la cual la crítica debía hacer su tarea. Transplantar la obra de arte a una esfera más cercana a la idea del problema hacía que cierto contenido, el Gehalt de verdad, se distinga de la forma artística, que terminaba siendo un momento necesario pero no esencial de la obra, y que aparecía como envolviendo aquel contenido. En Prohibido fijar carteles, de Calle Sentido Único, esto cambia porque Benjamin une en el Gehalt tanto contenido, que se nombra Inhalt, como forma artística, que a su vez son separados de una dimensión diferente, una dimensión documental o material. Esto se confirma entre los años 1929 y 1931, cuando, por ejemplo, en la misión del crítico, indica que la lectura es solo una de entre 100 posibilidades de acceder al libro. Y esto solamente se entiende si se trata de un nuevo concepto de obra de arte, ya que me parece que entra en conflicto con lo que planteó en los tratados de la obra temprana. Además, sobre la falsa crítica, Benjamin señala que el núcleo de la obra de arte hace desaparecer los conflictos entre forma y el contenido Inhalt. Por otro lado, creo que la obra de arte en la época de su reproductividad técnica refleja que hacia 1935 se fueron dando otras modificaciones conceptuales tanto con el aura como con la obra de arte. Primero, el aura ya no es la que se nombraba en los protocolos de ensayo con las drogas, ni la que se atribuye a las imágenes en Pequeña Historia de la Fotografía. Se le incorpora todo aquello que, desde Calle de Sentido Único hasta el momento, correspondía a los contenidos de la obra de arte. O sea que, a valor mágico que la imagen pintada había perdido, al medio que da plenitud y seguridad a la mirada que lo impregna, a la extraña telaraña de espacio y tiempo, a la irrepetible aparición de la lejanía se le agrega, como figura en Historia de la Literatura y Ciencia Literaria, el lugar en cuyo interior se debe configurar un microcosmos o microeón en el que el presente se ponga en el contexto del tiempo en que la obra ha surgido. Esto coincide, me parece, con lo que dice Buck-Morss cuando indica que el aura que se pierde con la reproducción técnica era, en la filosofía original de Benjamin, la unicidad que constituía la fuente del valor cognoscitivo del arte. Y también con la explicación del funcionamiento del aura que hace Joseph Fürnkes, cuando dice que esta, desde el aquí y ahora de la percepción, apunta al mundo mesiánico. Inversamente, al haber transferido lo que antes se consideraba su contenido, la obra de arte queda como algo puramente documental, material o fenoménico, si se quiere. Por otro lado, sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, Benjamin plantea que los seres humanos poseen un lenguaje puro que se transformó en lenguaje instrumental.
El lenguaje puro era un lenguaje de conocimiento que se basaba en nombres y que permitía conocer la cosa misma que era nombrada. El lenguaje instrumental surge cuando con los nombres se intenta compartir algo más que ellos mismos. Esto lo convierte en meros signos que como tales pueden adquirir cualquier significado dependiendo del contexto. Creo que algo parecido puede decirse que pasó con las obras de arte ante el surgimiento de los medios de reproducción técnica, y que por eso es un error pensar que las obras auráticas tienen un significado original que se pierde en la reproducción. Hacer historia crítica auténtica del arte no tenía, o no debería haber tenido, nada que ver con encontrarle el significado original a la obra, sino que implicaba configurar en el aura de la obra de arte un microeón en el que podía presentarse el aquí y ahora de la percepción, que a su vez es el aura en tanto autenticidad, para redimir la obra de arte, vida que es cargada por el aura misma, al ponerla en relación con el estado de perfección mesiánica. En este contexto, la reproductividad técnica de las obras de arte causó que las obras auráticas se conviertan y se perciban como simples signos, y que por eso ahora sean capaces de significar cualquier cosa, estando su significado atado a los signos que la rodean espacial y temporalmente, y a los saberes con los que cuenta el público. Una objeción a esto podría ser que, en realidad, no se trata de significar o no significar, sino de si el significado está mediado o no por la tradición. Y yo entiendo la crítica, pero no me termina de convencer porque me parece que sería errado pensar que la forma de recepción está por fuera de la misma tradición. Yo diría que sí. El abandonarse a la asociación libre era la forma de recibir la obra de arte aurática. La recepción del arte como signo funciona más como fundamento de la tradición que surge en el siglo XIX, con la que los sectores dominantes pudieron controlar el uso de las obras de arte producidas y reproducidas técnicamente. Y a lo que quería llegar serían dos puntos. Por un lado, a que la obra de arte configurada bajo la figura del signo no tiene valor cognoscitivo porque, por un lado, se interpreta que quiere decir algo, y por otro, porque este significado se lo recibe a partir del resto de los signos que la rodean y de las creencias y saberes del público que la percibe. Creencias y saberes entre lo que se contarían, por ejemplo, los sentidos comunes y los mandatos que estos sentidos comunes sustentan, que se encargan de reproducir el orden establecido. Y como se nutren de estos prejuicios, y lo único que hacen es procesar y reconfirmar estos prejuicios, la obra de arte configurada bajo la figura artística de signo, resultan ideales para implementar una estetización de la política. En cambio, si lo que se quiere alcanzar es una politización del arte, se tiene que intentar recuperar el valor cognoscitivo del arte, sabiendo que, bueno, es mi opinión, digamos, que el aura está perdida para siempre. Así como el nombre es irrecuperable, la obra de arte aurática creo que también es irrecuperable en este sentido. O sea que, ante la obra de arte puramente documental o material con las que nos quedamos desde el siglo XX, la forma en que se recupera un valor cognoscitivo, como dice Buck-Morss, es configurando obras bajo la figura de la imagen dialéctica. Estas obras empezarían a minar la percepción sígnica, o sea, percibir las obras como un signo, que es la predominante, y habilitarían al mismo tiempo que se produzca la toma de conciencia o el despertar en el que se unen teoría con praxis. Y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bien, seguimos entonces con la otra presentación y dejamos las preguntas para el final de la próxima presentación. Bueno, hola a todos. Gracias a mis compañeros por el trabajo en sus trabajos. Y lo que preparé para hoy, este trabajo que tiene por título Walter Benjamin y Andrei Tarkovsky, Tránsitos entre las ruinas del recuerdo, es un poco algunas ideas en las que estoy comenzando a trabajar, así que por ahí son todavía un poco caóticas o por ahí un poco incompletas o muy incompletas.
en relación a cuestiones que fui recuperando de Benjamin para pensar ciertos aspectos del cine. También armé un videíto con algunas escenas de la película El espejo de Andrei Tarkovsky y algunas otras imágenes, que fue algo que armé antes por ahí de escribir este trabajo, que me sirvieron para pensar los conceptos o sentimientos o reflexiones que un poco quiero, creo que muy vagamente, sistematizar en este trabajo. Así que, Siana, si querés poner es un video que ayer lo volví a mirar y me parece que quedó como un poco largo, tendría que haber sido más corto y en un loop trabajar estas imágenes, pero bueno, el cine de Tarkovsky también tiene un tiempo propio, que es lo interesante. La mayoría de las imágenes, salvo las que sean, o sea, la mayoría de las escenas son de Tarkovsky, todas, pero hay intercaladas algunas imágenes que sí son impuestas por mí en esta pequeña edición de la película. Todas son de la película El espejo, una película de 1975. En el trabajo lo que quise más o menos fue recuperar 3 ejes, o hacer transitar toda la reflexión en tres ejes relacionados con el cine, que son el primer punto, la idea benjaminiana de que el cine puede hacer saltar por los aires el mundo carcelario. La segunda, la posibilidad de una no crononormatividad en la imagen cinematográfica. Y el tercer punto, la imagen como espacio-tiempo del fragmento en contraposición a los espacios-tiempos impuestos por la metafísica a la modernidad, como concepto de unidad, retomando la idea del montaje. Bueno, la cita de la que parto de Benjamin, que es la siguiente, cito: parecía que en nuestras tabernas y avenidas, nuestras oficinas y cuartos amueblados, nuestras estaciones y fábricas nos encerraban sin esperanzas, pero llegó el cine con su dinamita de las décimas de segundos e hizo saltar por los aires este mundo carcelario. Recupero esta cita sobre todo para las preguntas iniciales, que podían ser cómo el cine hace estallar el mundo carcelario, qué significa que el cine tenga esa capacidad explosiva. Incluso podemos preguntarnos si en definitiva el cine pudo llevar a cabo esa explosión. Todo esto hace referencia a cómo algunos rasgos de la modernidad pudieron inscribirse en las innovaciones tecnológicas y cómo desde allí pueden afianzarse en el cine y en la relación que nosotros tenemos con el cine. Es decir, cómo ha operado y opera el mundo carcelario en el cine. Las ideas modernas de unidad, hegemonía, historia y racionalidad terminan definiendo en el cine una crononormatividad narrativa, una modalidad de narrativa tradicional, la cual impacta en las formas de producción y también de recepción de la obra. Si pensamos en los modelos narrativos clásicos de cine, es decir, los dominados por la lógica causal consecutiva, lo que observamos allí en ese modelo es la intención moderna de perpetuar una idea de orden natural como un tiempo natural, ordenado, progresivo e edificante. Estos baches que hago en la lectura de la exposición, sé que voy salteando algunas cosas que me parece que ya fueron expuestas por mis compañeros. Principalmente lo que intento recuperar en el trabajo, en estas preguntas, es las nociones de crisis de experiencia, el shock, la imagen y el montaje para pensar aspectos de esta no crononormatividad. Por eso recupero la película de Tarkovsky como una forma de esta no crononormatividad. En eso, el cine pareciera encarnar fuertemente los rasgos de esta crisis de la experiencia, crisis moderna de la experiencia. La guerra, la producción industrial, las calles urbanas, el tránsito, los parques de diversiones, las salas de exposiciones, los casinos y los 24 fotogramas por segundo solo logran un efecto anestésico sobre el hombre que se cierra la experiencia.
No procesamos e incorporamos los estímulos que vienen desde afuera, sino que los desviamos. Nos volvemos distraídos y esquivos al estímulo, no lo procesamos en ninguna experiencia, solo lo dejamos pasar. Pero Benjamin era un optimista en relación al cine, porque entiende que la tecnología industrial había por un lado provocado una fragmentación de la experiencia, pero por el otro había proporcionado los medios para volver a unirla, reunirla bajo una nueva forma. Estas son palabras de Bob Morse. Esta nueva forma lo que tendría es que exponer una forma de salirse fuera de los límites del mundo carcelario. Por otro lado, el shock, eso que hace referencia a un estímulo muy fuerte, externo muy fuerte, que la conciencia debe procesar conscientemente para evitar la huella traumática. En la modernidad, la experiencia de shock se ha convertido en norma gracias a la técnica, tanto bélica como industrial o técnica de entretenimiento. Es decir, que el ambiente tecnológicamente alterado expone el sensorium humano a la permanente experiencia del shock. Sin embargo, el shock tendría la potencialidad de desestabilizar, interrumpiendo el continuum, dinamitando la ilusión de unidad y hegemonía del arte crononormativizado, es decir, el arte burgués, el de las bellas artes, el arte de la contemplación y el recogimiento individual y social. Para Benjamin, el arte es capaz de propiciar la irrupción de un objeto anacrónico que nos libere del tiempo lineal y abra el instante de lo nuevo, y el cine, cito a Benjamin, es el medio de ensayo apropiado. Es decir, que el arte puede ser una experiencia intranquilizadora, inquietante y desfondante. Allí radica la posibilidad del estallido del mundo carcelario, es decir, un shock, un estallido, un destello, un instante donde el tiempo y la representación que conocemos se vean completamente amenazadas y desintegradas, reducidas a ruinas y fragmentos. El cine reúne la experiencia del shock y también la imagen en términos de montaje. Es interesante porque la imagen, también el montaje, nos interpelan acerca de modelos de conocimiento abiertos y permutables, ya que se nos presenta la imagen como algo que aceptamos como algo no objetivable y no conocible, siguiendo algunas ideas de D. Huberman y también de Avi Warburg. El conocimiento por imagen no es un conocimiento que pueda resumirse en conceptos y argumentos y conclusiones. La imagen se escapa entre lo afectivo, lo anacrónico y lo polisémico. Es, como dice Luis García, el terreno de descomposición de las dicotomías estructurales de la modernidad filosófico-política. El film, digamos la imagen cinematográfica toda, entre comillas, es un montaje de imágenes, de recortes, de fragmentos dispersos que se disponen de cierta manera para evocar un significado. Es esto lo que se espera del montaje cinematográfico, una factura de raccord crononormativo. Si el guión cinematográfico inicia la producción de una narrativa lógico-causal natural, el montaje debe finalizar con un producto de las mismas características. Debe ser una pieza tranquilizadora, segura y sobre todo entendible y de fácil asimilación, suave y sin fisuras. Pero el montaje, al igual que el shock, no es solo una herramienta crononormativa. Según el propio Benjamin, cito, las citas son salteadores de caminos que irrumpen armados para arrebatar la convicción que alberga al ocioso paseante. Fin de cita. La cita, como elemento de montaje, irrumpe y desestabiliza. Asimismo, el montaje es el método de construcción, puede ser un método de construcción. Si el montaje, tanto como la alegoría, es para Benjamin un dispositivo estético-conceptual para reflexionar en torno a modelos de representación no metafísicos o modelos, modelos para sustraerse de la lógica de representación, la característica fundamental es que el montaje es propio de la sensibilidad moderna de la ciudad y de la industrialización, que son espacios dominados por lo arruinado, donde la unidad se ha quebrado, dispersándose en ruinas, astillas que requieren de una acción de montaje para reunirse. En la decadencia y en la destrucción, los fragmentos ruinosos también son fragmentos donde queda expuesta la idea proyecto original. Uno puede circular entre las ruinas y después disponerlas generando un montaje. El montaje es en sí mismo una unión artificial que aproxima a aquello que no está dispuesto a hacerlo para mi yo. Pero esa unión
más allá de las técnicas de montaje, no logra borrar de todo el espacio intersticial que siempre va a existir entre los fragmentos. En ese intersticio habita lo afectivo, lo emocional, porque en definitiva las imágenes evocan significados al ponerlas juntas, al distanciarlas o al enfrentarlas. Y ese espacio no es constante, sino que siempre va a ser una variable. Y rescato una pequeña referencia a Krakauer, hablando sobre la realización en la puesta de escena. Él llama la atención que para producir en el cine el efecto de un mundo diegéticamente coherente es preciso, antes que nada, cortar el mundo real en pedazos. Es decir, cortarlo tanto en planos como en escena, o una cuestión más escenográfica. La puesta en escena y la realización parten en fragmentos, lo que el montaje intentará después reunir en una unidad lógica, causal, de transparencia real, entre comillas, entre plano y plano, entre escena y escena. Y esto es en definitiva un ordenamiento ficticio que tiene el objetivo de ser más real que lo real. Se impone la idea de que lo real es lo causal, lo ordenado, lo unido y lo homogéneo. De hecho, el montaje tradicional siempre intentó disimular esa sutura, incluso con la transición por superposición, donde directamente una imagen se monta sobre otra para evitar cualquier tipo de corte. En el caso de El espejo, la película de Tarkovsky, que es una película sumamente íntima, en la cual el director logra expresar la mayoría de las convicciones que tiene él sobre el cine. El montaje fue en esta película un trabajo arduo, ya que le costó más de 20 variantes, hasta que encontró una disposición entre los elementos para que surgiera lo que él estaba buscando con este film. El espejo es un ejercicio muy interesante donde se reflexiona sobre el fragmento, porque lo que vemos es una sucesión permanente de escenas sumamente fragmentarias, y la ruina, como es olvidado, es arrumbado y diseminado. Es un ejercicio sobre la rememoración que destruye y constituye como el mismo cine. Fragmenta el recuerdo para montar un recuerdo más real y más verdadero. Pensar históricamente en nuestro pasado tampoco es recuperarlo tal cual ha sido, sino apoderarse del recuerdo que relampaguea. De esta manera, el film indaga la historia, la memoria y la realidad, entre comillas, de esa memoria en cada instante de vida. Pero esto no convierte a El espejo en un relato cerrado y esquivo, que solo trata sobre la memoria del autor. Por el contrario, ese ejercicio de rememoración tiene el objetivo de impactar en el propio recuerdo del espectador, como el propio Tarkovsky lo dijo en su momento. El director intentó regalar al público una experiencia de participación activa, una participación emocional y de comunión íntima entre los recuerdos de la infancia, el hogar y la familia. Pero poco tiempo después del estreno empezaron las críticas a la película, y quiero recuperar una carta que le envía un espectador no especializado a Tarkovsky. Cito: "He visto su película El espejo, y la he visto hasta el final, a pesar de que mi esfuerzo sincero por comprender al menos algo de la película, de relacionar entre sí de alguna manera los personajes, los hechos y los recuerdos, ya al cabo de media hora me había causado dolor de cabeza. Nosotros, los pobres espectadores, tenemos que ver películas buenas, malas, a menudo muy malas o mediocres, a veces también algunas muy originales. Pero todas ellas se entienden. Uno se puede entusiasmar o las puede desechar. Pero esta..." Fin de la cita de la carta del espectador. Y como esta carta había muchas, recriminándole que la película no se entendía, sobre todo que no se entendía. Este tipo de críticas llevaron incluso a Tarkovsky a preguntarse, bueno, para quién estaba trabajando y si realmente se estaba entendiendo o estaba logrando algo de lo que él se proponía. Incluso lo tildaron de ilícitamente elitista. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hace que la película de Tarkovsky sea tan elitista, tan inentendible, tan rechazada? Porque en definitiva la película no se entiende. Es esquiva y muy caprichosa, es incómoda, hace perder el tiempo a los espectadores, no entretiene, dilata el tiempo hasta lo agónico, como dice la carta del espectador, no se pueden relacionar los elementos presentes en el film.
El espejo presenta una detrás de otras escenas sin conexión, o a conexión aparente. La imagen está disociada del sonido, porque mientras nosotros vemos escenas, escuchamos una voz recitando poemas. Los diálogos son sumamente artificiales y rebuscados, y la narración se vuelve por momentos y de forma muy fácil, sumamente irreal. A lo largo de la película recorremos recuerdos de infancia, pero también recorremos la intimidad de la protagonista, que es la madre. Sopla suspendida la brisa en las hojas del monte, el brillo del fuego, el silencio del agua, la nieve cubriendo todo, los miedos y los anhelos de la familia, el olvido como un sueño irreal, un error en la narración. Las ruinas de una familia, el amor de una madre, las inseguridades de la madre sola, abrumada y a veces muy aburrida, la guerra, la añoranza de la tierra natal, la muerte, el horror, la destrucción, pero también la camaradería. Todo eso es lo que vemos en la película de Tarkovsky. Pero la pregunta es si realmente vemos eso, si realmente es lo que vemos. Porque Tarkovsky se pregunta, bueno, los recuerdos, las ideas, las emociones, ¿cómo quedan fijadas en la memoria? ¿Qué es esto que vemos, o que aparentemente vemos en la película? Él dice que es algo amorfo, que no tiene estructura, que la mente no opera de manera lineal, sino muy asociativa. Eso es lo que vemos en realidad en el espejo. Por eso no se entiende. La imagen vive libremente su tiempo, un tiempo no crononormativo, y esto hace imposible una linealidad. Y además ofrece un tipo de experiencia. El continuum en la película es imposible porque el shock se hace presente en cada instante y nos arroja lejos de una experiencia que pueda ser apaciguadora, segura o lineal o homogénea. El espectador que escribe la carta a Tarkovsky, muy enojado y frustrado porque su película no se entiende, eso que Tarkovsky lo vive como un fracaso, quizás pueda ser más bien una victoria, porque si ese espectador hubiese experimentado la seguridad de entender el fin, es decir, el continuo crononormativo, no hubiese tenido la experiencia de la frustración y quizás olvide con muchísima rapidez la película, pero no podrá olvidar con rapidez el espejo, porque se ha convertido para él, para el espectador, en un acontecimiento confuso que debió pensar una vez agotados los 107 minutos que dura la película. La estructura narrativa clásica, es decir, la lógico-causal, es sumamente argumentativa. Pero hay otras formas que pueden saltar esa lógica hacia formas que reflejen la dinámica de la vida y la poesía, que dan la espalda a la unidad, a las conclusiones y a las premisas estáticas. Esto es lo que busca Tarkovsky. Cito a Tarkovsky. En el cine lo que me atrae son las interconexiones poéticas que se salgan de la normalidad, la lógica de lo poético. En ningún caso se debería querer encerrar con violencia un pensamiento complejo y una visión poética del mundo en el marco de una hilación excesivamente clara, pagando cualquier precio por ello. Esta lógica poética tiene para Tarkovsky la fuerza, y recupera la fuerza interior que tienen las imágenes de hacer explotar el propio material del cual está compuesta una imagen. Esto es lo que le permite andar con rodeos al director y no presentar al espectador su trabajo como una conclusión. Tiene que haber una alegría y un esfuerzo compartido, contagiados entre el artista y el espectador en la tarea de crear. El artista, para Tarkovsky, tiene la potencia, la responsabilidad y el deber de traspasar las fronteras de la lógica lineal y de reproducir la naturaleza espacial de las relaciones sutiles, de los fenómenos más secretos de la vida y de su complejidad y verdad. Resuenan en estas ideas el espíritu de Benjamin y también de Avi Warburg. Esta otra forma tiene el tiempo de la imagen, cuando también se apropia del shock y del montaje por fuera de la lógica crononormativa. Lo disruptivo y el espacio del entre no intentan suavizarse en una experiencia agradable y distraída, sino que se exhiben en toda su multiplicidad. De las imágenes de Tarkovsky se tiene una relación especial con la naturaleza, lo animal y lo botánico, pero también con el detritus industrial, doméstico y urbano. La primacía de lo verde y lo húmedo, como señales de lo vivo, acompañan el desecho ruinoso del metal, el hormigón y la madera. Y eso vivo corroe, cubre y llena el espacio de los desechos. Es así como la imagen tarkovskiana habita la ruina, lo arruinado y lo ruinoso, como un espacio de mayor resonancia de la experiencia humana, de pensamiento, de lenguaje, pero también de anhelos. La ruina es el vértice de ignición y de destello.
En una habitación con paredes alquitranadas se desprenden trozos de yeso del techo que llueven sobre un piso anegado y oscuro. En un pozo de agua, cerca de la cabaña de infancia, flotan objetos que duermen olvidados en la intemperie. La casa del protagonista parece más bien una morada semi-abandonada, melancólica y solitaria. Es en estos espacios donde habita Tarkovsky, espacios pluralizados desde dentro a partir de presencia de múltiples objetos ruina, fuertemente atravesados por el paso del tiempo. Estos objetos o personajes arruinados oscilan entre la devastación y la redención de la rememoración. La ruina no es solo un desecho, sino también la oportunidad de la cual elegir otro relato. El espacio de la narración tarkovskiana es el espacio de lo arruinado. ¿Son estas las ruinas de la explosión del cine que esperaba Benjamin? Y rescato una última cuestión, repensando quizás críticamente, que se podría decir y pensar que Tarkovsky trabaja y se ancla en una actitud melancólica, inactiva, pasiva. Sin embargo, no es eso lo que vemos en la película, ya que Tarkovsky construye, monta el pasado en una versión viva y activa. Por eso, el recuerdo de la madre se funde con el de su exmujer, tal como la imagen de su hijo se confunde con la de su propia infancia. También es interesante la escena donde Ignar, el hijo del protagonista, desconoce o ha olvidado a su abuela al mismo tiempo que ella lo olvida a él. Luego de esta escena, esta especie de escena de interferencia, error, salto en la narración, vemos cómo desaparece lentamente la marca de una taza caliente sobre una mesa de vidrio. Más allá del valor alegórico de esta imagen, el espejo se entiende como un plexo de imágenes, las cuales toman significados del vínculo entre ellas, vínculo necesariamente mediado por el espectador. Y para finalizar, que es más o menos la idea proyectual para seguir trabajando esto, que estos tres ejes que mencionaba al principio, que me parece donde debería converger todo este tipo de análisis, que los puestos hasta aquí giran en torno a lo siguiente, cito a Book Morse. ¿Cómo se constituye un film? Si es que se abre camino por entre el escudo adormecedor de la conciencia o meramente proporciona adiestramiento para el fortalecimiento de sus defensas, deviene un problema de gran importancia política. La cuestión de la crononormatividad no se limita a describir una alternativa de narración audiovisual, o no debería. Alterar o interrumpir el continuo no halla su motivación en la actitud estética separada de la vida. Cuando Tarkovsky quiebra las reglas del cine y la comunicación audiovisual, está redimiendo la propia experiencia humana y eso incluye también lo político. Bueno, más o menos esta era la idea. Muchísimas gracias, Milagros. Bien, hay una pregunta que escribieron y el resto, si quieren irse inscribiendo o levantando la mano, así tratamos de poder escuchar a los dos. La primera pregunta acá es para Agustín, dice, si interpreto bien, cuando Agustín dice que Laura está perdido para siempre, me remite a la sentencia de Arthur Danto respecto del fin del arte. En otras palabras, ya no sería posible trazar una linealidad en el arte cuyo peso estaría en la tradición, ya que la pérdida de Laura en la modernidad habilitó su acceso a los sectores populares al tiempo que produce la estetización de la política. A ver, si entiendo bien, o sea, el concepto de arte como lo experimentó el siglo XVIII, digamos, yo creo que sí, estaría perdido irremediablemente. La cuestión es, podemos seguir usando la palabra, si se quiere, arte, para hacer referencia a lo que nos queda. Creo que la cuestión pasa porque, o sea, según yo lo entiendo, Benjamin entiende que el arte eurático hubiera servido para
para generar algún tipo de conciencia revolucionaria o algún conocimiento que permita la redención de las generaciones del pasado. Y el tema es que se perdió, y lo que nos quedó en el siglo XX es una cáscara vacía que no nos sirve para eso, digamos. No nos sirve para eso, a menos que busquemos una forma de transformar nuestra forma de percepción. O sea, mientras sigamos percibiendo las obras de arte como signos que toman su significado de lo que sabemos, de lo que creemos y de los signos que la rodean, la posibilidad de generar una conciencia revolucionaria no estaría dada. Eso. No sé si entendí la pregunta y si la respondí menos. Bien, vamos a seguir con Luciana y después con Francisco. Salvo que haya quedado algo pendiente en relación a esto último, seguimos con ese orden. Bueno, yo quería hacerle una consulta a Milagros. En realidad quería saber por qué había elegido esa película de Tarkovsky, y en todo caso sumo que me parece que hay otra de Tarkovsky que también es súper benjaminiana bueno, la mayoría, ¿no? Pero digo, me parece que Nostalgia también tiene ahí como una reunión de elementos que calzan como a la perfección. Me parece que sería interesante saber por qué elegiste esa película, no para que te cambies a otra obviamente, sino como para tener algún tipo de elemento y en todo caso sumar este aporte de la otra, que me parece que también sería interesante pensar desde lo que ella propuso. Sí, de hecho, cuando lo pensé quería hacerlo como en general, recuperando diferentes películas de Tarkovsky, y después simplemente me basé en El espejo, creo que porque me convenció Tarkovsky por algunas cosas que estuve leyendo muy focalizadas en El espejo. Se puede pensar incluso muchas cuestiones en Solaris, por más que sea la película que Tarkovsky más odia de sí mismo. Creo que toda la cuestión de el camino del héroe y cómo lo expresa en este personaje sumamente envuelto en el recuerdo, con la imagen final, también sería interesante para pensar esas otras formas. Pero no, la elección del espejo fue totalmente caprichosa. Ya te digo, porque justo leí muchas cosas de Tarkovsky relacionadas con esta película, y me terminó convenciendo él a guardar solamente esta película y nada más. Sigue Francisco, ¿no? Sí, ¿Perdón? Francisco y después Carlos. Bueno, gracias. Me gustó mucho la mesa y en realidad tengo una pregunta para cada uno. Primero para Agustín. Estoy de acuerdo en que no hay un retorno al arte aurático, y en ese sentido comprendo la fórmula de Benjamin, digamos, del aura como lo perdido, o lo perdido para siempre, pero a su vez en Benjamin hay un régimen de experiencia con lo perdido que marcó Luciana, por lo cual creo que hay que cuidarse muy bien en declinar la pérdida en Benjamin como uno la declinaría en una gramática moderna de la pérdida, en que lo que se pierde y ya no está, digamos, ¿no? Como cuando Heidegger dice en un momento el pasado es lo que ya no está, punto. En su conferencia de 1915. En Benjamin, en cambio, me parece que hay una idea muy judía en relación a lo perdido, que pasa por la gramática del tikkun, por la cuestión de la traducción. Por ejemplo, el lenguaje puro como perdido, sin embargo, deja lugar a una experiencia con la traducción, y la traducibilidad que permite un trato, digamos, con lo perdido. Es decir, lo perdido de alguna manera sigue estando bajo otra forma, otro régimen, y ahí hay una multiplicidad de formas. Y creo que eso también involucra a lo aurático. Es decir, el arte postaurático no es un arte que no tenga comercio
con el aura no tiene el mismo comercio que tenía el arte aurático, eso está muy claro, pero no quiere decir que toda forma de relación con el aura haya desaparecido. Entonces habría que ver cómo son esas formas que habilita un arte postaurático, de la misma manera que la lengua caída habilita a través de la traducción, por ejemplo, una relación con esa experiencia de la pérdida del lenguaje puro. Entonces, ahí me pregunto si no hay distintas maneras de lidiar con la cuestión del aura, y lo vemos claramente cuando Benjamin pasa, digamos, con cierta frecuencia del aura como algo típicamente artístico al aura como estando en otras formas de experiencia. Por ejemplo, el aura de la naturaleza, el que se hablaba antes cuando habla del paisaje, y el modo en que miramos un paisaje, o esto de devolver la mirada a las cosas. Entonces, la pregunta es eso, digamos, ¿qué formas de relacionamiento con esa pérdida del aura se establecen en el arte postaurático? Y ahí no creo que quepa una sola forma, ni un solo tipo. Es lo que un poco quería preguntar, digamos, ¿no? ¿Bajo qué formas reaparece el aura no solo, digamos, en la modernidad, sino también en lo que podemos pensar de la crisis de la modernidad? Porque creo que no es lo mismo apuntar a una destrucción de la traducción, de la tradición, una ruptura de la tradición, que el desplazamiento que se produce cuando pensamos la destrucción de la modernidad misma. Y en esta segunda forma, la crisis de la modernidad, que no es solamente la crisis de la traducción, la crisis de la modernidad es el agotamiento de la experiencia, por ejemplo, invita a pensar nuevas formas que van más allá de lo moderno. Benjamin no habla de lo postmoderno, pero sí intenta pensar, creo yo, incluso nuevas formas de la ilustración, es lo que investigamos durante mucho tiempo bajo esta idea de una nueva ilustración, de la que hoy están muchos filósofos hablando sobre ese tema, digamos, de la nueva ilustración. Pero a mí me parece que en Benjamin hay una inquietud, digamos, por pensar radicalmente otras formas de experiencia que no se anclen en la gramática ilustrada o moderna de la experiencia, y en ese sentido, digamos, pregunto si no habría también, digamos, en relación a la crisis de la modernidad, digamos, nuevas declinaciones de lo aurático, que podríamos perfectamente llamar postauráticas. Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la pregunta que quería hacer a Milagros, primero, si en Tarkovsky, bueno, vos mencionaste Solaris, que es también una novela, ¿no?, de Glemm, el texto no es de Tarkovsky, él ahí compone, digamos, una novela, y hay muchas épocas de Tarkovsky y estilos diferentes, que quizás donde uno sea más lindante con lo onírico, como El espejo, pero hay otros más claramente narrativos, como Andrei Rublev, por ejemplo, o también Nostalgia, que es una película casi 10 años posterior, inclusive una de las últimas, al espejo, o también, digamos, El sacrificio, es decir, la forma que él alcanza en El espejo, fragmentada, digamos, más disoluta, resquebrajada y muy pegada al sueño, no es la única gramática que, en el poco tiempo en que Tarkovsky hizo cine, porque el cine es una forma que él alcanza al último, Tarkovsky era geólogo en realidad, y lo vemos claramente en esto que vos marcaste muy bien, que es la presencia de la naturaleza en su obra. Entonces quería preguntarte, digamos, si no hay también ciertas formas de narración que en un punto, digamos, lidian con una temporalidad más clásica, ¿no?, en el propio Tarkovsky. Y una constante experimentación en relación al tiempo, no una sola forma de gramática onírica casi surrealista como la que vemos en El espejo. Y la otra pregunta es si un nexo con Benjamin muy fuerte no estaría justamente, que vos marcaste muy bien
a través de la temática de la ruina, que es una constante, no estaría también vinculada a la idea de historia natural, la idea benjaminiana, digamos, después retomada por Adorno de historia natural, que en Tarkovsky está claramente trazada a través de del retorno de la naturaleza, digamos, en la cultura, que él constantemente va mostrando, digamos, esta facies hipocrática. Bueno, simplemente esas dos preguntas. Empiezo. Yo lo que relaciono con esta pregunta es, o sea, en el lenguaje lo central sería el lenguaje puro. Eso es lo que se perdió irremediablemente, y las distintas traducciones contribuirían a dar algún chispazo de lo que en realidad era. En ese sentido, creo que la centralidad en la crítica no estaría dada por el aura, sino por el ideal del problema. Entonces, y a su vez, según mi interpretación, en la obra de arte en la época de su perspectiva técnica, el aura a la que Benjamin ahí se refiere, hereda conceptualmente todo lo que es el contenido de la obra de arte aurática. Entonces, hereda también el Gehal de verdad, que era la configuración de este ideal del problema en la época de su producción. Entonces, yo no sé si le daría la centralidad a Laura como aquello que tiene que ser recuperado de alguna forma. Lo relacionaría más por el ideal del problema, y esto trazando una unión de los ámbitos del conocimiento entre la crítica, la filosofía y la historia. Creo que eso sigue estando presente. Estoy pensando en este momento, pero o sea, la obra de arte auténticamente politizada genera o debería generar algún tipo de conocimiento que posiblemente tenga la forma de una pregunta que no tiene que ser respondida o formulada, y que está relacionada con esta idea de problema. No sé, lo pienso más por ahí, pero lo estoy pensando en este mismo momento. Bueno, creo que ya sí. En relación a las preguntas de Francisco, en relación a la última, lo de la historia natural, eso, gracias, me lo llevo para pensar, la verdad que no es un tema que maneje, pero me parece muy interesante, así que gracias, después lo revisaré. Y en relación a las narrativas más clásicas o más crononormativas en Tarkovsky, sí, obviamente que el espejo es un exponente extremo de una no crononormatividad, pero así todo, yo sigo identificando, quizás porque pienso esta cuestión más desde el guión, de la realización del guión al momento de pensar un guión o al momento de planificar un montaje y la realización misma, que la cuestión de lo no crononormativo está en el rol o en el valor o en el espacio que le queremos dar a tiempos más dilatados, más relacionados con lo que yo llamo tiempo de la imagen, que con tiempos narrativos más causales o lógico-causales. Cuando uno ve una película de estructura, sobre todo más de modelo lógico-causal, lo que uno ve es una sucesión suave entre una cosa y otra. Incluso en Andrei Rublev, por más que haya una cierta linealidad, también hay ciertos saltos que son, personalmente creo que son grandes espacios del entre, tanto pensados desde el guión y después resueltos en la realización y en el montaje, que son esos espacios vacíos donde habita más el tiempo de la imagen como tiempo
donde puede aflorar lo afectivo como una invitación al espectador para completar esos tiempos muertos, por así decirlo, donde habita ese tiempo de imagen, no tan rellenos de algo más lógico-causal como algo resuelto. No sé si soy clara o respondí al comentario de la pregunta. Sí, para mí respondiste, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo ahora? Sí, por Buenísimo. supuesto. En principio tenía una pregunta para Milagros, que la mantengo, pero escuchando la intervención recién de Francisco en el intercambio con Agustín, me dio por pensar algo ahí sobre el tema de Laura, pero justo una reflexión con mucha inseguridad, pero por ahí no está de más compartirla, porque me pregunto si no habría algo muy interesante, al menos que sí es planteado por Benjamin, que es la cuestión de la cercanía, el concepto, perdón, de la lejanía, bueno, de una categoría espacial en el aura, ¿no? Pensándolo en la perspectiva, ¿cómo decirlo?, histórica, probablemente de tiempo histórico, que tiene que ver probablemente con la ilustración, tal como lo planteaba Francisco, pensando que la ilustración es en la época de la temporalización de los conceptos, ¿no? Podría haber algo interesante en el aura, en una resistencia o en un ir, siendo benjaminiano y a contrapelo, ¿no?, de una estricta temporalización de los conceptos, pensando ahí en guardar una línea espacial, qué sé yo, si ponemos un ejemplo, el concepto de utopía pierde toda su referencia espacial y se concentra en un concepto meramente temporal, pero el aura tiene esa tensión con los dos, ¿no? Y podría haber una cuestión interesante ahí. Es solo una reflexión, pero que pensaba que podría haber o entrar en diálogo con la propuesta de Agustín. Y lo otro, para Agustín también, tiene que ver con algo que dijiste ahí que me llamó mucho la atención. ¿Cómo podemos pensar hablar de una toma de conciencia en Benjamin, ¿no? Y me pregunto, me parece interesante la pregunta, ¿qué sería eso en Benjamin? Y por lo pronto me pregunto, ¿con quién habría que confrontar a Benjamin ahí? Si es que podemos hablar de una toma de conciencia, ¿no? ¿Con qué tradición, ¿no? Evidentemente uno puede pensar enseguida en el arco Descartes-Husserl, ¿no? Que la conciencia sería propiamente una tensión filosófica, donde hay de algún modo una puesta ahí a distancia o una, no sé cómo llamarlo, no sé si decir desvalorización, no, quizás no es la palabra, pero una relación de duda con la experiencia, ¿no?, con la experiencia sensible en Descartes, o de puesta entre paréntesis con el mundo en Husserl, ¿no? Y uno dice, me parece que Benjamin estaría del otro lado, ¿no?, cuando está planteando la cuestión de la praxis, cuando se interesa, bueno, qué sé yo, hablar del libro de los pasajes, hablar de la atención que presta Benjamin a esos lugares que la filosofía moderna, más bien ha puesto como de lado, reconociendo que le debe mucho, ¿no? Que no hay conciencia, no hay ego sin mundo o sin duda la experiencia. Pero de algún modo, como me parecía interesante poder encontrar un punto de apoyo o con el cual hacer entrar a Benjamin ahí, si es válida la expresión toma de conciencia, ¿no? ¿Qué conciencia estaría pensando ahí y a quién se confronta? Perdón si la pregunta es como abrir un campo más que una pregunta, pero me parecía interesante compartirlo. Y lo otro, a Milagros, me encantó tu exposición, o sea, me hizo volver a la primera vez que vi una película de Tarkovsky, de haber tenido 18 años, y tuve la misma gana probablemente de escribir una carta a Tarkovsky, y no fui el único en la película. Nunca entendí por qué, después de haber visto Solaris, después fui a ver Stalker. Tampoco voy a entender por qué después fui a ver El Sacrificio. No tenía ningún sentido. Sin embargo, había algo ahí. ¿Qué era eso que había ahí? Y por suerte, nada, de la experiencia personal, pero a quién le interesa, pero creo haber entendido que había algo, un problema con el entendimiento, ¿no? De vuelta, muy, muy conectado a lo que veíamos en la mañana con
en la exposición de Sonia. Es imperativo por comprender, ¿no? Por encontrar una matriz inteligible a lo que se está planteando hoy en la obra, queda completamente en crisis, ¿no? En las películas de Tarkovsky. O sea que las películas de Tarkovsky en general, y no solo Tarkovsky, probablemente en la historia del cine no es mi campo, pero hay en el cine que empieza a jugar con el tiempo, a liberar el tiempo, ¿no? Aparece esta cuestión. Y me concentraría en un concepto que dijiste que me parece clave, no recuerdo si lo profundizaste, pero el concepto de anacronismo, que está ahí. Y recuerdo que en las últimas veces, por allá hace tantos años, cuando nos encontramos con el grupo en Salta y hablamos del tema del anacronismo, me parece que hay una referencia interesante que tú mencionaste a Didi Huberman, y Didi Huberman en el texto en que habla del anacronismo ante el tiempo, lo está tomando como referencia a Rancière. Y hay algo que Rancière me parece que es como poco explotado, pero que pone en crisis el concepto de anacronismo también. Lo digo muy rápido. Habría como dos maneras de entender el anacronismo, ¿no? Una en la cual uno se refiere a algo anacrónico como que está atrasado con respecto a otro que está bien adelantado. Entonces me parecía interesante poner en crisis ese concepto de anacronismo y pensar un concepto de anacronismo benjaminiano que vendría a ser lo que tú mostrabas muy bien en la superposición, en la yuxtaposición de tiempo. Ahí es donde como cobra mayor fuerza. Porque en el otro queda subsumido a un sentido, ¿no? Un anacronismo del atraso queda de algún modo en una relación de la parte con el todo, en la cual el todo va a ser finalmente el que le da sentido a la parte. Y Benjamin es más bien el pensador de la parte que pone en crisis al todo, ¿no? Incluso esto se aplica mismo al concepto de contexto del que también hablamos, decía Sonia en la mañana. Pero bueno, todo esto más para complementar, o sea, me parecía interesante comentarlo en la medida en que tu trabajo plantea una reflexión muy fuerte, muy interesante con el concepto de lo crononormativo, ¿no? Y el concepto de anacronismo creo que entraría genera esa ruptura fuerte, a condición, ¿no?, de el mismo desmarcarse de esa idea de anacronismo del sentido, que sería la del atraso o la del... Eso. Bueno, comparto una breve reflexión y después responde. Bueno, me parece muy interesante esto, lo de la tensión de Laura con lo temporal y espacial y la confrontación con este arco de Husserl. Lo único que se me ocurriría agregar para buscar una confrontación de Benjamin es con el mismo marxismo vulgar, o incluso saliendo del marxismo vulgar, Gramsci, cuando Gramsci plantea la existencia de intelectuales orgánicos. Entonces que habría una toma de conciencia cuando existe una vanguardia que está pensando más allá de la masa, o es una cuestión a posteriori, había toma de conciencia cuando el partido logra sus objetivos. En eso lo relaciono. Pero bueno, me dejaste una tarea más que interesante con lo de Husserl también. Bueno, gracias, Carlos. Sí, me parece que esa cuestión de lo anacrónico que vos pautás, me parece que lo interesante acá es cómo pueden oponerse o tensionarse el concepto, digamos, de lo anacrónico, que todavía transita dentro de ciertos lineamientos crononormativos, y el tiempo me parece que trabaja Tarkovsky y muchos otros en este cine de modalidad narrativa contemporánea, como algunos le llaman, que digamos es un tiempo más vinculado con el concepto de supervivencia, y esta cuestión digamos, de lo que late debajo del tiempo, que hace imposible lo anacrónico, sino una permanente supervivencia y recuperación en otros términos y en otros tiempos de eso que podría pensarse como lo superado, digamos.
Pero sí, sí, muy interesante. No sé si había hablado de lo anacrónico, ahora me hiciste dudar sobre mí misma, pero Sí, después lo lo voy a mencionaste a revisar. Didi Burman Sí, sí, también, sí, pero sí. ¿Sí? Sí, lo anacrónico de la imagen, relacionado con la imagen, ahí está. Sí, lo anacrónico, no me acuerdo qué más. Sí, me hiciste dudar, ahora lo recuerdo. gracias, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Milagro y Agustín. Hay una pregunta en el chat, si querés. Una pregunta para Milagros. Vos decís que Tarkovsky utiliza el cine como una poética, pero en la poesía Benjamin establece un vínculo interesante entre imagen y lenguaje, justamente para poder abordar la poesía o narrativa surrealista. Para vos, según este cine que se propone, ¿quién precede, la imagen o el lenguaje? Bien, lo que dice Tarkovsky, digamos, de su propio trabajo, es que lo que él intenta recuperar es el vínculo, digamos, poético que habita en los elementos de la vida, digamos. Él lo que ve en una lectura muy barburguiana es que entre los elementos vibra o habita, transita, digamos, una poesía que recupera. No creo que lo piense en poesía, más allá de que es una adepto a la poesía, en esos términos. No sé si hay eh, algo que pueda preceder. Me parece que personalmente es una lectura personal y tendría que revisarlo, seguramente mañana pienso otra cosa, eh, que no hay, digamos, ese tipo de vínculo, sino que hay una emergencia de algo que queda por fuera de ciertas estructuras, que es lo poético, digamos, eso que no se puede, que me parece que también tiene que ver con lo afectivo, que es eso que emerge, inexplicable y difícil de teorizar o incalculable entre las cosas, entre las cosas de la vida o entre los pensamientos que hacen, por ejemplo, que uno tenga cierta imagen de un recuerdo, eh, que muchas veces no es como realmente fue, sino en esta cuestión poética que lo vuelve a emerger, hacer emerger como algo más poético, y por momentos con un lenguaje propio, que es esta cuestión de afectiva y poética. No sé, creo que es lo que pienso hoy, por ahí mañana ya no lo piense. Eso puede ser anacrónico, ¿no? Sí, para mí es más de tiempo de supervivencia, pero Bueno. tendría que pensar mejor esa relación entre los tiempos. No sé, no lo sé, ahora no lo sé. Bueno, me parece que estamos concluyendo esta primera jornada sumamente rica. Muchas gracias a los que presentaron y a todos por el entusiasmo. ¿Quieres decir algo, Agustín? Ah, es un saludo, bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo para el próximo encuentro el lunes de tarde y ya vamos a mantener ese horario del lunes para el resto de los encuentros. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta el Nos lunes. vemos. Chao, Adiós. nos vemos. Hasta luego. Adiós.